Bueno, yo creo que es la gran metáfora del conocimiento, ¿no? La idea de la iluminación, es decir, la idea del que ve finalmente la luz del sol y despierta, ¿no? La idea del iluminado, la idea del resplandor, la idea incluso también, en ese sentido, me gustaría hablar hoy un poco de eso, la idea de que eso también calcina, es decir, de que quemar cerca de la iluminación es peligroso, es purificador y al tiempo un problema de combustión, ¿no? Creo que es la gran metáfora realmente de Occidente y en cierta manera también Oriente la ha manejado mucho, ¿no? Esa idea del esclarecido, por ejemplo, ¿no? Esa idea del satori o de la iluminación como una aniquilación, ¿no? En ese sentido creo que hay puntos muy próximos en las dos tradiciones en donde manejan, a mi juicio, la gran metáfora, que es la metáfora de la iluminación, ¿no? Por otro lado, debemos pensar que la historia del pensamiento occidental transita en torno a esa metáfora, ¿no? Desde los ilustrados, el siglo de las luces, hasta Karl Kraus, por ejemplo, ¿no? Con Die Fackel, en fin, hay tantas metáforas que repiten una vez tras otra esa figura del iluminado, del esclarecido, ¿no? Y si no es actual, tal vez no lo sea porque el pensamiento no lo es, ¿no? Pero mientras el pensamiento sea actuante, esa metáfora seguirá funcionando como una brasa ardiente, justamente, ¿no? Bien, el término es suficientemente metafórico ya desde que, por ejemplo, Platón en el mito de la caverna lo utiliza. Es decir, creo que debemos ser racionalistamente consecuentes, es decir, debemos hablar de iluminación no en un sentido en exceso espiritualizante, aunque buena parte de la tradición está tiznada de ese tipo de desvíos, pero creo que si nos queda algo justamente hoy en día, incluso sería la propia metáfora de la proposición tecnológica como un proyecto de ilustración sobre lo real, es decir, un tratamiento depurativo sobre lo salvaje que va condicionándolo, que va estructurándolo, casi en el sentido incluso heideggeriano, en el que debemos asumir propuestas de iluminación sobre lo anfractuoso real, sobre lo indómito real, y tratar de crear pequeñas coberturas de ilustración. No aspiro a un satori universal, creo que hay un orgullo luciferino también en todo eso, que en buena medida, pues, qué sé yo, el idealismo alemán, por ejemplo, manifiesta, pero creo que si algún sentido tiene hoy en día ese concepto, es el de iluminar justamente todos aquellos puntos vagos, todos aquellos espacios penumbrosos o espacios de oscuridad que da la sensación de que no solo no decrecen, sino que cada vez son mayores, en buena medida también porque la tecnología muchas veces es irracional, ¿no? Es decir, nuestro uso de la tecnología o de la iluminación tecnológica sobre lo real no deja de plantear muchísimos problemas y muchísimos puntos problemáticos que deben ser iluminados, que deben ser tratados con muchísimo más pormenor, ¿no? Bien, es importante, yo creo que en dos sentidos. Es importante porque creo que la metáfora sigue estando viva, es decir, creo que esa idea del ascua iluminada como conocimiento, incluso como imagen, como pequeña llama que nos dirige, ¿no? Que dirige a la mariposa del conocimiento, sigue estando en cierta medida viva, pero creo que también es importante porque todo nuestro contacto justamente con la tecnología tiene que ver con la luz, es decir, tiene que ver con procesos de ilustración, de transparencia, de transverberación, literalmente de iluminación, ¿no? Creo que se está creando una suerte de intersubjetividad fascinante y también al tiempo salvaje, que tiene que ver con el espacio-luz, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de radiaciones inmediatas, de conexiones explosivas, de puntos atómicos de conocimiento que están continuamente estableciendo, en fin, pido perdón por usar la palabra típica, sinergias, ¿no? Pero esta idea de sinergias es justamente eso, la idea de nervios iluminados que se conectan entre sí, ¿no? Nuestro planeta
contemporáneo es un planeta permanentemente iluminado, incluso en el sentido más peyorativo, que por ejemplo podría usar Paul Virilio, ¿no? Esa idea de que hemos perdido el sentido de la luz natural, esa idea de que ya no sabemos lo que es el juego de luz y oscuridad, ¿no? Esa tremenda relación de que nuestra forma de vida depende continuamente de una proposición de luz impía, ¿no? Tremendamente intransigente con nosotros, que nos obliga a estar continuamente conectados, iluminados, transparentados, transitados por la interconectividad lumínica, ¿no? Creo que hay un tema que es fundamental para nuestro presente hoy mismo y para el futuro, ¿no? Sin duda. Es relevante, insisto, por dos razones. Una, por la capacidad metafórica que el término tiene. Es decir, yo sigo viendo artistas, qué sé yo, desde Ansel Kiefer o Gerhard Richter o en España Bernardí Roig o Manuel Vilariño, que siguen manteniendo todavía la llama metafórica que yo encuentro que está ya en el Bhagavad Gita o que está en el mito de la caverna de Platón, ¿no? Y en ese sentido la metáfora sigue viva porque hay artistas que todavía pueden ser leídos desde ese tipo de parámetros, ¿no? Pero hay otra idea, que es la de la interconectividad, ¿no? Hay otra idea, que es la de que se crea un espacio-luz que tiene que ver con la técnica, indudablemente, yo diría que es absolutamente tecnológico, que es un intento al tiempo de solapamiento, de superposición sobre sobre la experiencia de vida natural, orgánica, que la implementa y al tiempo la solapa, y que tiene que ver con la luz artificial, con la interconectividad, con el funcionamiento inmaterial de la información, con la digitalización y la transparencia absoluta de las imágenes. Y yo creo que ahí es donde está el artista contemporáneo. Es decir, el artista contemporáneo funciona en ese, o por decir así, lo que diferencia al artista contemporáneo de aquellos otros que trabajan con la metáfora milenaria o ancestral es justamente que saben que viven en ese canal lumínico de una información tan intransigente como inmaterial e impenitente, ¿no? Y en ese juego de una intersubjetividad, ¿cómo decirlo?, al tiempo infinita y al tiempo menesterosa, ¿no? Porque nadie sabe realmente qué lugar ocupa dentro de esos circuitos, ¿no?, de luz. Todos somos ya circuitos de luz, ¿no? Creo que el artista contemporáneo trata de nuevo de metaforizar nudos de significado dentro de esta experiencia cada vez más intangible, más inmaterial, más urgente, ¿no? Y, en fin, yo creo que esto es la historia de la modernidad, tal vez ya desde aquella idea del Fausto de Goethe, ¿no?, en donde Mefistófeles le comunica a Fausto que lo que nos queda justamente es la función de rozar, de construir en ilustración de la tierra salvaje un dominio para el hombre, ¿no? Y creo que el efecto final, el que estamos nosotros observando, es el de este proceso de espacio-luz absoluto, en el que corremos el peligro de no crear nudos de sentido suficientemente comunitarios. Creo que el artista está justamente ahí para interrumpir incluso esos circuitos, para hacer que esos circuitos en cierta manera reverberen o que hagan partícipes a los demás por un tiempo más dilatado, más demorado, incluso más poético, lo que es ya nuestra estricta cotidianidad, ¿no?, que es el tratamiento con imágenes luz a una velocidad y en una desmemoria tal que corremos el peligro de volvernos luz desmemoriada, ¿no? La función del artista es la de crear una luz resistente, una luz que todavía parpadee en medio del circuito, que incluso haya interrupciones ¿cómo se dice cuando se va la luz?, ¿no? Que haya apagones incluso, ¿no?, en medio de este planeta luz en el que estamos inmersos, ¿no? Creo que esa es la función del arte y creo que ahí el concepto de iluminación es crucial, ¿no?
sin duda. Bueno, hay muchos, ¿no? He citado algunos antes. Me parece que, por ejemplo, ese concepto casi diríamos, de analogía entre la luz purificadora y destructora, concepto benjaminiano, por cierto. El ángel de la historia de Benjamin creo que está, en cierta manera, actuando muy claramente en artistas pues, como Richter o como Kiefer, en artistas fundamentalmente centroeuropeos, ¿no? Por otro lado, hay una variante muy interesante, que yo creo que es la variante que viene del mundo más tecnológico, que es el mundo de Extremo Oriente, ¿no? Es el mundo de Japón, de Corea, de todos esos países que han creado una estructura de desarrollo tecnológico verdaderamente exponencial, y entonces vemos cómo están creando territorios de propuestas comunitarias a partir de la luz, ¿no? Yo diría incluso que hay cierta tensión mística en algunos de ellos, en el uso de propuestas de luz verdaderamente cósmicas o incluso planetarias, ¿no? Veremos algún caso hoy en día. Me interesa mucho, por ejemplo, un artista como Takashi Ito, un japonés que empieza en los años 80 haciendo trabajo de cine experimental, que inmediatamente se pasa al videoarte y que está continuamente trabajando con ese tipo de refulgencias, de velocidades, de urgencias. Pero creo que en Oriente es donde está tal vez la clave para entender esa nueva comunidad en la luz, que es la comunidad del futuro, ¿no? Son artistas que están hablando de interconexión, de intersubjetividad, incluso tratando, en algunas ocasiones puede parecer incluso un rebajamiento, porque podría ser incluso creación de cierto espectáculo cercano a experiencias de parque tecnológico o cosas de ese tipo, pero creo que están planteándose cuestiones fundamentales, como es la cuestión de lo que sea el cuerpo en relación con esos procesos de luz tecnológica, lo que sea la resistencia de la vida, lo que sea la morada, lo que sea la convivencia entre el yo y el otro, ¿no? Y creo que ahí los artistas orientales y, en fin, todos los dispositivos de pensamiento oriental han sabido acoplarse muy bien a esta nueva tecnología, ¿no? que es ya la nuestra, ¿no? Bien, creo que Benjamin es un autor, es como un tesoro, ¿no? Que según qué tema puedas escoger, Benjamin ya estuvo allí, ¿no? Y algo dijo. Y claro, hay una dimensión casi diríamos apocalíptica y mesiánica en Benjamin, que tiene que ver mucho con la luz, ¿no? Es decir, la luz en su propia figura metafórica es un componente de creación y destrucción, ¿no? Es justamente la metáfora más básica de lo que genera y destruye la vida, ¿no? Entonces hay en Benjamin una idea muy bonita, que es la idea de que la legibilidad del mundo solo se produce en un relámpago lumínico, en un destello, en una constelación, ¿no? Y es tan fugaz y transitorio como la mera contemplación de un relámpago, ¿no? Y Benjamin viene a decir que realmente hemos nacido para ver ese relámpago y para sostener ese instante, ¿no? Y para ser capaces de, en cierta manera, reflejarlo, contarlo, mostrarlo y responder ante él, ¿no? La idea de verdad como una ignición, como algo que reposa en las cenizas y de repente refulge, y estaba esperando para nosotros ese punto de ignición, me parece maravilloso, ¿no? Esa idea de que el instante de iluminación al tiempo es el instante más peligroso, el instante de destrucción, es decir, el hecho de que no podemos estar jamás tranquilos, el hecho de que no podemos reposar en el conocimiento, sino que el conocimiento está en ignición y que en cierta manera las únicas imágenes que nos interesan son las que se queman, las que se producen en combustión, y en esa fulgurante combustión de las cosas importantes nosotros
existimos, ¿no? Es decir, sabemos de nuestra existencia justo en ese punto de combustión, ¿no? Y creo que esa idea de Benjamin es muy rica, poéticamente es muy hermosa, y por cierto que en el caso de Benjamin es absolutamente verídica, es lo que es la vida de Benjamin, ¿no? Creo que Benjamin todavía nos ha mandado ese recado, ¿no? Tanto más en la medida en que decíamos antes que las imágenes cada vez circulan a una velocidad y en una desmemoria más rápida, es decir, el proceso de combustión de la imagen cada vez es más sulfuroso, y por lo tanto nuestra misión es saber rescatar en medio de esos infinitos relámpagos el relámpago verdadero, es decir, en medio de la vorágine de combustiones saber exactamente cuál es aquel relámpago que nos puede iluminar nuestro presente, ¿no? En ese sentido, el funcionamiento benjaminiano es muy hermoso, ¿no? Es ser capaz de ver en ese instante fugaz la alegoría definitiva que nos marca, ¿no? O que nos deja cicatrizados como si nos tocase el relámpago, ¿no? Bien, justamente queda en relación con la promesa. Es decir, la idea de benjaminiano, la idea de Benjamin es en principio extraña, aunque yo creo que cualquier poeta la puede entender. Es decir, las imágenes están ahí reposando en una especie de limbo, si queremos, en el sepulcro en el que ellas están como cenizas, y el acto crítico o el acto hermenéutico o el acto de cualquier contemplador o cualquier visitador de imágenes es justamente propiciar que ese rescoldo, como si soplásemos sobre unas ascuas, volviese a resplandecer, ¿no? Ese rescoldo en donde lo pasado se revitaliza y al tiempo que informa sobre su tiempo pasado nos ilumina el presente, no tiene más sentido que proyectarse hacia el futuro, es decir, que proyectarse como redención hacia lo que nosotros podremos hacer con esa información, sobre lo que nosotros podremos construir a partir de esa brasa que hemos conseguido hacer brillar, ¿no? En ese sentido, creo que el aspecto mesiánico de Benjamin no se puede olvidar jamás, es decir, la imagen, si conseguimos hacer que queme, no es porque ilumine su pasado en el sentido más historicista y más obvio, ¿no? Es decir, interesa solo en una medida leve lo que pudo haber ocurrido en un tiempo pasado, pero nos interesa en qué medida ese tiempo pasado todavía nos quema a nosotros, y todavía más nos interesa en qué medida ese tiempo pasado que nosotros hemos recibido y con el que hemos sabido resplandecer puede hacer construir un futuro, ¿no? Es decir, en ese sentido, la imagen del relámpago benjaminiano es una retroproyección y una proyección hacia el futuro, ¿no? Lo importante es saber mantener el testigo, ¿no? Saber llevar ese ascua que hemos conseguido revitalizar hacia un futuro, ¿no? Creo que la idea mesiánica de Benjamin en ese sentido es todavía absolutamente actual, todavía absolutamente presente, más que nada hoy en nuestro presente, en donde justamente la cantidad de cenizas que se va acumulando y de desmemoria es verdaderamente planetaria, ¿no? Es decir, cada vez necesitamos más de proposiciones mesiánicas y de relámpagos benjaminianos para poder proyectarnos hacia un futuro salvado, ¿no?